Lo que usted debe saber a esta hora es que el gobierno nacional, en medio de la oleada de críticas que ha recibido por los atentados, sigue pensando en que hay que mantener negociaciones de paz. Al menos eso es lo que están diciendo los jefes negociadores en dos de estas mesas que ha sostenido el gobierno con grupos criminales al margen de la ley, como por ejemplo el Clan del Golfo. Cristian Correa, usted habló con ellos. Marcela, y es que el presidente Gustavo Petro dijo anoche que le había pedido o que le pediría a la Agencia Jurídica del Estado que se gestione el cambio del estatus del Clan del Golfo, de las disidencias de Iván Mordisco y de otros grupos armados, y que los categoricen como grupos terroristas. Ante esta declaración, Álvaro Jiménez, quien es el jefe negociador con el Clan del Golfo, aclaró que la continuidad de las conversaciones no depende únicamente de esa organización y que de esa categorización, y que además el país sigue teniendo la necesidad de que avancen estos diálogos. Precisamente las conversaciones se dan porque este país sigue teniendo unos problemas de violencia que el Estado no ha podido controlar por la vía de la Fuerza Armada institucional como corresponde, y tendremos que seguir actuando como Estado y como sociedad apoyando a las Fuerzas Armadas para que cumplan con su tarea, y al mismo tiempo el Estado deberá buscar a través de los instrumentos institucionales caminos que nos permitan superar estas violencias. Pues de forma paralela, Armando Noboa, el negociador con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, informó desde Tumaco que la mesa con esa organización, por lo menos en su caso particular, avanza de manera seria y responsable, con compromisos en el desescalamiento militar, la destrucción material de guerra y programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Sería un error gravísimo ante las comunidades de este territorio que, a pesar de las dificultades, sienten alivios de que la mesa de diálogos haya generado con su sola instalación un clima diferente en relación a situaciones que se vivieron en años anteriores. Pues en conclusión, ambos negociadores coincidieron en que interrumpir los procesos sería enviar un mensaje negativo a los territorios más golpeados por la violencia, donde las comunidades, especialmente en este caso en los departamentos de Nariño y Putumayo, se han visto beneficiados, según los reportes, por estos diálogos de paz total. Cristian, y con esta declaratoria por parte del presidente Gustavo Petro de organizaciones terroristas a la segunda marquetaria, Clan del Golfo y disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco, el presidente pide una colaboración internacional. Esta ola terrorista coge al primer mandatario en medio de una cumbre con la presencia de varios presidentes de la región. ¿Cuál es el panorama en la Casa de Nariño? Caterina Ávila. Juan Camilo, buenas tardes. Durante este encuentro con la sociedad civil y con indígenas que sostuvieron los presidentes de Colombia, Brasil y Bolivia, hubo un minuto de silencio por las víctimas de los atentados en Cali y Antioquia. El presidente Gustavo Petro comenzó su discurso precisamente hablando de esta situación de violencia en el país y su relación con el narcotráfico. Ayer tuvimos un día difícil en Colombia, derivado básicamente de la acción armada del narcotráfico. Tema que, en mi opinión, tiene un papel de discusión, un tema de discusión en esta reunión, porque en el caso colombiano, el principal enemigo de la Amazonía hoy, después del calentamiento global, el segundo enemigo que hay en Colombia se llama narcotráfico. Mafias dedicadas. El presidente Gustavo Petro también habló de una coordinación de los ministerios de defensa de la región para combatir este delito. Luego fue el turno de la intervención del presidente de Brasil, Lula da Silva, quien hizo un llamado al presidente Donald Trump pidiendo unidad y no decisiones individuales que no tuvieran en cuenta a las Naciones Unidas. Juan Camilo, la intención de esta cumbre es que salga una postura conjunta para presentar en la COP30 que se realizará en Brasil. En Blue, hablan los candidatos a la presidencia de la República en 2026. La gran pregunta que se hace hoy todo el país es cómo vamos a salir adelante o qué tenemos que hacer luego de los atentados en las últimas horas, el de Cali y el ocurrido en el municipio de Amalfi, Antioquia. Los precandidatos están hablando de opciones que van desde levantar las mesas de diálogo hasta fortalecer la inteligencia de las fuerzas militares y de policía. Mateo Piñeros.
La situación de orden público es compleja justamente en año electoral, por eso hay varias propuestas en materia de seguridad. Algunos candidatos piden acabar con las negociaciones de paz. El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Levante ya las mesas de negociación de la paz total. Están causando gran dolor. El país no avanza, el país retrocede. El exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Para recuperar la seguridad de los colombianos, el primer acto administrativo que haré el 7 de agosto es acabar con todos los actos administrativos de la paz total. Es una paz criminal que ha arrodillado al Estado colombiano. También hay propuestas para fortalecer las capacidades de la fuerza pública. El exconcejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo. Las brechas tecnológicas que hoy tiene la fuerza pública en contra de los delincuentes en el país requieren que la seguridad sea una prioridad de todo el país. La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro. Adecuar las instituciones, la fuerza pública para un nuevo ciclo de la violencia en Colombia con un modelo de seguridad que nos permita incorporando más elementos de inteligencia para evitar no solamente esta tercerización del crimen que hoy estamos viviendo, sino también las mafias extranjeras. E incluso ideas sobre cooperación internacional. El exministro Mauricio Liscano. Estoy convencido que la propuesta que tenemos que hacer es más recursos para la inteligencia, traer verdaderos expertos, cooperación con países como los Estados Unidos, recuperar los comandos conjuntos Omega. Varios candidatos coinciden en que debe cambiar el enfoque de la paz total y de la política de seguridad. Se vestirá de arte durante casi 2 meses con la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOC 25, una iniciativa de la Alcaldía Mayor a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Con acceso gratuito, la Bienal llevará obras de gran formato al espacio público, acercando el arte a familias, estudiantes, turistas y transeúntes de la capital. Cristian Correa. La propuesta de la BOC 25 se titula Bogotá, ensayos sobre la felicidad, una reflexión sobre el bienestar urbano desde 6 conceptos: el goce y ocio, ritual y naturaleza, estratigrafías, tierra fría, la promesa y optimismo tóxico. Más de 200 artistas nacionales e internacionales fueron seleccionados. Entre ellos se encuentran figuras colombianas como Carmen Sabanguera, María Fernanda Cardoso, Clemencia Echeverry y Alejandro Tobón. La Bienal rinde homenaje a referentes del arte contemporáneo que trabajaron el tema de la felicidad, como Beatriz González y Alfredo Jaar. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Le metimos la ficha y los recursos a esto, más de 85.000 millones de pesos, que buscan, por ejemplo, generar ofertas tan importantes como el Festival Internacional de Artes Vivas, como el Concurso Internacional de Violín, que se desarrollará este año, y particularmente esta Bienal BOC 25, la versión de este año. El recorrido central de la Bienal BOC 25 se ubicará en el eje ambiental, obra del arquitecto Rogelio Salmona, donde confluyen historia, patrimonio y arquitectura. Comenzamos el recorrido por la Franja de Gaza, donde en pleno 2025 hay hambruna, y no cualquier hambruna, una hambruna que está siendo utilizada como arma de guerra. Enrique Rodríguez. Tom Fletcher, británico, traje azul oscuro, camisa blanca, corbata celeste. A sus 50 años de edad es el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios. Y esta mañana, desde Ginebra, su voz ha resonado con una contundencia poco frecuente en personas de su posición. Y lo ha hecho para anunciar que en Gaza se está viviendo una hambruna within a few hundred meters of food, que transcurre a unos metros de la comida, that hits the most vulnerable first. Que golpea a los más débiles. It is a famine in 2025. Es una hambruna contemporánea, watched over by drones and the most advanced military technology in history. Que puede ser contemplada con drones y con la tecnología militar más avanzada de la historia. A famine caused by cruelty. Es una hambruna causada por la crueldad. Justified by revenge. Justificada por la venganza. Enabled by indifference. Favorecida por la indiferencia. And sustained by complicity. Y sostenida por la complicidad. It is a famine openly promoted by some Israeli leaders as a weapon of war. Es una hambruna que ha sido abiertamente promocionada como arma de guerra por algunos líderes israelíes. Por esto Fletcher solo ha podido concluir que ya es suficiente, dirigiéndose directamente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, open the crossings, north and south, all of them, para que abra los pasos fronterizos, ceasefire, y de paso declare un alto al fuego, for humanity's sake, por el bien de la humanidad. It is a famine that asks, porque esta hambruna nos interpela como ciudadanos para preguntarnos, but what did you do? ¿Qué hemos hecho? Terrible, Enrique. La hambruna en Gaza y la guerra sigue.
Venimos acá a Bogotá porque se acaba de pronunciar el canciller de Venezuela en medio de una amenaza de crisis geopolítica en la región. Estados Unidos mostrando los dientes, enviando tropas y desplegando militares en el Mar Caribe para combatir el narcotráfico y teniendo al cartel de los soles en la mira, pues acaba de hablar el canciller de Venezuela que está aquí en Bogotá, en la Casa de Nariño, Caterina Ávila. Canciller del régimen venezolano Iván Gil para la cumbre amazónica que termina hoy. Desde aquí dio una declaración a medios de comunicación a propósito de la tensión que ha generado el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe. Mira, Venezuela está enfrentando amenazas e intentos de agresiones desde el inicio de la Revolución Bolivariana. Esta es una más en el marco de una guerra psicológica que pretende lanzarse contra el pueblo venezolano. Pero nosotros estamos preparados para enfrentar todas las agresiones que se pretendan, agresiones de carácter psicológico, agresiones de carácter mediático, de todo tipo. Así que nosotros vayan a Venezuela y van a ver un pueblo feliz, en marcha, creciendo, trabajando y preparado para su defensa. En los últimos meses, recordemos, pues se ha tensionado más la relación entre Estados Unidos y Venezuela. El gobierno de Estados Unidos emitió ayer una alerta máxima dirigida a sus ciudadanos y residentes, instando a no viajar ni permanecer en Venezuela ante los riesgos que ellos dicen de detención ilegal durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos y disturbios civiles. Usted debe saber hasta ahora que avanzan las reuniones en la cúpula militar y de policía para definir los pasos a seguir luego de los atentados de las últimas horas. El ministro de la Defensa, el general del Retiro, Pedro Sánchez, hace hasta ahora anuncios sobre lo que viene, nuevas operaciones y nuevas intervenciones. Alejandro Muñoz. Así es, Marcela. Nosotros continuamos aquí en la base aérea Marco Fidel Suárez. Ya el ministro acaba de entregar sus declaraciones luego de este Consejo de Seguridad. Entre las cosas que dijo, hay que decir que anunció una nueva operación y será la Operación Sultana aquí en el Valle del Cauca, que estará más que todo en el municipio de Jamundí. Todo esto luego del atentado que se registró el día de ayer. El ministro aseguró que todos estos atentados son precisamente por los golpes que les han dado a los grupos armados, tanto en Nariño, en Cauca y en el Valle del Cauca. Pero por esa razón deciden lanzar esta nueva estrategia, la Operación Sultana. Con ello también se reforzará el bloque de búsqueda con más uniformados del ejército que llegarán en los próximos días aquí a la capital del Valle del Cauca. Pero además de eso también anunció una inversión importante de recursos precisamente para fortalecer la tecnología. Lo que dicen es que con esto buscan que no se sigan presentando este tipo de ataques. Escuchemos lo que dijo el ministro de Defensa hace pocos minutos, Pedro Sánchez, aquí en la ciudad de Cali. Que el bloque de búsqueda se robustecerá aún más con capacidades tecnológicas y de inteligencia. Se destinaron ya recursos de 380.000 millones de pesos para todas las fuerzas. La noticia con el ministro de Defensa, y regresamos a Bogotá porque es sede de la cumbre amazónica para definir la hoja de ruta de la COP30. Noticias del medio ambiente con Jessica Gutiérrez. Se está desarrollando la cumbre de países amazónicos con la participación del presidente Gustavo Petro, el mandatario de Brasil Luis Inácio Lula da Silva y también el presidente de Bolivia Luis Alberto Arce y demás delegados de la región. La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, destacó que se alcanzó un acuerdo sobre la necesidad de avanzar en una transición que permita superar la dependencia de los combustibles fósiles. Según indicó, los países participantes reconocieron la urgencia de la transición energética y coincidieron en que la lucha contra la deforestación debe ocupar un lugar central en la agenda común. Estamos trabajando de manera hombro a hombro con el gobierno del presidente Lula, es precisamente que haya un fondo especial para cuidar los bosques tropicales y que eso se pueda pactar en el marco de la COP30. Eso hace parte de los esfuerzos conjuntos por a la vez luchar contra el cambio climático y lograr también preservar
los ecosistemas estratégicos como son precisamente la Amazonía. Y es que durante su intervención en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, el presidente de Brasil cuestionó a las potencias mundiales por no cumplir los compromisos climáticos asumidos en escenarios como el Protocolo de Kioto en el Acuerdo de París. Pocos países trabajan para poner en práctica las decisiones. Otros no les dan importancia y otros, cuando se termina la COP, niegan la suscripción del acuerdo. Los compromisos alcanzados en Bogotá serán llevados como una posición conjunta de los países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica a la COP30 que se celebra entre el 10 y el 21 de noviembre en Brasil.